Y hoy quiero dar un mensaje con respecto a esta serie, un mensaje que no le pusimos el título en las redes sociales porque digo yo, esto es muy fuerte, no sé si se van a asustar algunos y capaz que digan, si tenía pensado ir a la iglesia, mejor no voy. Pero el mensaje de este domingo hoy es el pecado imperdonable. Así es el título, el pecado imperdonable. Hemos aprendido y sabemos de que el Señor perdona todos nuestros pecados, ¿verdad? Pero hay un pecado que no se perdona, ¿sabían ustedes? ¿Algunos saben cuál es? Escucho rumores, pero no. ¿Saben cuál es el pecado que no se perdona? Bien, pastora Susana. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Es algo que no tiene perdón. Entonces hoy queremos predicar sobre eso porque estamos en una serie que tiene que ver con el Espíritu Santo y justamente creo que es un tema oportuno. Queremos ver, hoy a través de este mensaje quiero que entiendas qué significa, qué es lo que es blasfemar contra el Espíritu Santo. Un cristiano, un creyente, ¿puede blasfemar contra el Espíritu Santo? Esa es una gran pregunta que nos hacemos muchas veces, ¿no es cierto? Y sabes que hay personas que están muy detenidas en su espiritualidad, en su crecimiento, en su desarrollo espiritual, por esto, porque tienen miedo sobre esto, porque creen que lo han hecho y que si lo hicieron ya no hay vuelta atrás, no hay retorno, no hay oportunidades para ellos porque han blasfemado contra el Espíritu Santo. Y tal vez han sacado de contexto la verdad de este mensaje. Una vez escuché una estadística que de las personas en el hospital, 1 de cada 10 cree o está segura de haber blasfemado contra el Espíritu Santo. Entonces, cree que ya no tiene oportunidades, cree que ya no hay nada para hacer, que nadie se va a interesar por él, ningún pastor se va a preocupar por él. ¿Para qué me va a preocupar si ya blasfemaste contra el Espíritu Santo? No hay retorno. Pero vamos a ver hoy realmente si lo hemos hecho o no, si esto es una verdad para nuestra vida o no. Y quiero leer 1 Corintios para empezar, 12:3 dice, por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Escuchen bien, nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie que tenga a Jesús, nadie que haya recibido a Jesús como su Señor y Salvador, nadie que tenga una nueva vida, nadie de ellos puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Y nadie le puede decir a Jesús, Señor, si no es por el Espíritu Santo. O sea que una persona que no ha nacido de nuevo no le puede decir a Jesús, Señor. ¿Por qué? Porque no es su Señor es otro. Y ya sabemos quién. Porque decirle a Jesús, Señor, implica decirle, Señor, toda mi vida te pertenece, te he rendido todo, te he entregado todo, no te puedo dar más porque ya toda mi vida es tuya. Entonces, muchas veces nosotros cuando le decimos a Jesús, eres mi Señor, lo decimos porque lo cantamos, porque en la iglesia se usa, pero decirle Señor es decirle, toda mi vida te pertenece, no hay nada que te pueda reservar, todo es tuyo. Pero eso lo podemos hacer cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, cuando somos nuevas criaturas. Si no, no lo podemos hacer, o no lo podemos hacer al menos con la conciencia de lo que significa eso. Mateo 12, del 31 al 32, dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y el versículo 32 dice, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Mirá qué increíble que es lo importante que es el Espíritu Santo. Que se te puede perdonar o se puede perdonar blasfemar en contra de Jesús, en contra de Dios, pero en contra del Espíritu Santo no se puede perdonar. Miren lo importante que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque hemos empezado esta serie, que esta serie no sabemos cuándo la vamos a terminar, mientras tengamos que aprender y conocer más del Espíritu Santo. Ahí tal vez dejaremos de predicar de esto, pero lo importante es que hasta de Jesús se puede blasfemar y se puede perdonar, pero del Espíritu Santo no. Ahora cuando uno saca este versículo del contexto y lo lee, muchos cristianos tal vez digan, ay mamita querida,
yo habré blasfemado, yo habré dicho algo en contra del Espíritu Santo, este versículo será para mí, ¿será que Dios ya no me puede perdonar? Pero cuando uno lee el contexto de esto, uno descubre en realidad muchas cosas y uno puede entender bien hacia quién va dirigido este mensaje. ¿Qué es lo que es el contexto? El contexto es leer lo que está antes y lo que está después de este versículo bíblico. Así que vamos a leer el contexto. Son varios versículos, pero ténganme paciencia porque vamos a descubrir muchas cosas, muchos principios a través de esta verdad. Mateo 12, del 9 al 18 y en adelante también vamos a leer, dice, pasando de allí, entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron, ¿está permitido sanar el sábado? Y él contestó, si alguno de ustedes tiene una oveja y un día sábado se les cae en el hoyo, ¿no la agarran y la sacan? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer bien el sábado. Entonces dijo al hombre, extiende la mano. Así que él le extendió la mano y quedó restablecida, tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Consciente de esto, Jesús se retiró del lugar. Muchos lo siguieron y él sanó a todos los enfermos, pero les ordenó que no dijeran quién era él. Esto fue para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, a quien me deleito, sobre él pondré mi espíritu. ¿Saben que en este versículo acá comienza diciendo que Jesús estaba pasando por una sinagoga, entra a una sinagoga y allí le llevan a una persona con una mano seca? No sé no sé lo que es una mano seca, tal vez la mano así, o no la podía mover seguramente, ¿no es cierto? Entonces le llevan a este hombre, pero no para alegrarse de que Jesús va a hacer un milagro, sino para dar motivo para acusar a Jesús y matarlo. Esa era la intención de estas personas, de los fariseos que llevaban a Jesús. Entonces, para los fariseos el sábado no se podía hacer nada, no se podía hacer absolutamente nada. Entonces, si Jesús sanaba a ese hombre, era un buen motivo para acusarlo a Jesús y mandarlo a matar y hacerlo matar. Entonces Jesús ahí, conociéndolo, sabiendo que la intención de ellos no era buena, les pregunta, ¿acaso ustedes cuando tienen una oveja no se les cae a un hoyo y van y la sacan? Y por supuesto que ellos hacían eso. Cuando se les caía una oveja representaba dinero, alimento, representaba muchas cosas. Ellos las rescataban. Pero si Jesús sanaba a ese hombre, estaba mal. O sea, ellos podían sacar una oveja del hoyo para que no se muera, pero sanar a un hombre enfermo, eso no estaba bien. Fíjense lo hipócrita que eran estas personas, que le daban más valor a una oveja que a un hombre enfermo. ¿Y qué es lo que vale más? ¿Qué vale? ¿Vales más vos que una oveja? Yo creo que sí. Vale para Dios más siempre tu vida, mi vida, que un animalito. Pero para ellos no. Si se sanaba el sábado, estaba mal. Entonces Jesús le manda a este hombre que extiende su mano, se sana, le queda igual a la otra mano. Y dice que los fariseos lo miraban con enojo, enojados, porque ellos querían y dice que tramaban matar a Jesús. Y termina diciendo este versículo, que este versículo en el versículo 18 dice, este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien me deleito. Y fíjense cómo termina diciendo, sobre él pondré mi Espíritu Santo. Acá lo que se está hablando de las profecías que se había hablado sobre Jesús, de que lo que Jesús iba a ser todo guiado por el Espíritu Santo. Entonces estos hombres, más allá de oponerse a Jesús, lo que se estaban oponiendo era el mover del Espíritu Santo, porque todo lo que Jesús hacía, lo hacía en el mover del Espíritu Santo. Y quiero profundizar un poco más sobre esto, para lo siguiente. Hay 3 principios y 3 verdades que tenemos que entender con respecto a la salvación. 3 principios que podemos entender de cómo funciona la salvación en nosotros, el plan de redención. Primero, lo que tenemos que entender, que quien ideó el plan de salvación para que vos fueras salvo, para que yo fuera salvo, fue el Padre, fue Dios. Él ideó el plan de salvación, nació de Él. Y esto lo podemos leer en Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, o sea que antes de que el mundo sea creado, Él ya tenía este plan de salvación armado para que nosotros fuéramos santos en Él, y dice, y sin mancha,
delante de Él nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, Dios, en su amor puro, en su amor santo, en su amor leal y fiel hacia nosotros, ideó este plan de salvación. Y el segundo punto nos habla de que Jesús fue el ejecutor de este plan de salvación. Y lo podemos leer en Gálatas 1:3, dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Acá vemos que Jesús conoció el plan del Padre. El Padre le dio a conocer el plan y Él dijo: yo me ofrezco. De buena voluntad dijo: yo voy a cumplir con ese plan de dar mi vida en la cruz para que todos puedan ser salvos. Yo lo hago. Él de buena voluntad lo hizo para complacer la voluntad del Padre. Y entonces, ¿dónde entra el Espíritu Santo acá? Sí, Dios ideó este plan, Dios el Padre ideó este plan, el Hijo se entrega voluntariamente para cumplirlo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en este plan? Es que el Espíritu Santo es el que aplica la redención y la salvación sobre nosotros. Dios el Padre está en el cielo, Jesús fue al cielo también, y quien quedó acá es el Espíritu Santo, y es Él el que aplica la redención. Y lo podemos leer en Juan 16:7, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros. Mas si yo me fuere, os enviaré cuando Él venga, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en el plan de redención? ¿Qué es lo que hace? Nos convence de pecado, nos convence de justicia, nos convence de juicio. Ese es uno de los trabajos, el labor específico del Espíritu Santo, entre otros, porque Él reparte dones a los que son suyos. Él nos consuela, Él nos guía, Él nos habla, Él nos dirige, entre otras cosas Él nos llena. Pero una de las funciones específicas es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En otras palabras, cuando vos recibiste el plan de salvación, cuando alguien te predicó de Cristo, cuando alguien te habló de Jesús, cuando alguien te contó su testimonio, tal vez viste en esa persona algo increíble, un cambio, y vos dijiste: yo quiero tener eso, yo quiero seguir eso, yo quiero tener lo que vos tenés. Fue el Espíritu Santo hablando, iluminando tu mente, iluminando tu corazón, iluminando para que vos puedas seguir a Cristo. Cada uno de los que estamos acá, aunque mi papá, por ejemplo, es pastor, no estoy acá porque mi papá era pastor. Delfina no está acá porque su papá es pastor. El Espíritu Santo ha iluminado su mente para saber de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y hoy cada uno de nosotros estamos acá gracias al trabajo y gracias al labor del Espíritu Santo. Por eso hoy estamos acá. Y dice 1 de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios. No es la presencia, la presciencia. ¿Qué es lo que es la presciencia de Dios? Es el conocimiento previo de Dios. Es la omnisciencia de Dios, el conocimiento previo de Dios sobre nosotros. Dice: elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Miren qué increíble este versículo. Cuando hemos sido elegidos por Dios, Dios sabía que cuando el mensaje les llegara a la familia Soria, ellos iban a recibir el mensaje y lo iban a seguir, iban a poner su voluntad. Cuando el mensaje llegue a la familia Romero iba a decir sí al mensaje de salvación, porque su presciencia, Él ya sabía que ustedes iban a recibir el mensaje de salvación. Que cuando la familia Moyano llegue el mensaje de salvación, el Espíritu Santo los iba a iluminar y ellos iban a responder según este mensaje, les iba a llegar. Y así con cada familia que está acá, con cada persona. Y sigue diciendo, y esto es increíble, dice: elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer. ¿Para qué nos eligió? Para obedecer. Y después dice: para ser rociados con la sangre de Cristo. O sea que el rol
del Espíritu Santo en el plan de salvación es ser rociados nosotros por la sangre de Cristo. Cuando Jesús nos mira y nosotros nos arrepentimos, el Espíritu Santo nos comienza a rociar con la sangre de Cristo y Dios nos ve, el Padre, y ve en nosotros la sangre de Cristo. ¿Y quién hace eso? ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Es Él el que hace esto. Es por eso que ahora, en este tiempo, desde que Jesús se fue hace 2000 años atrás, estamos bajo el ministerio del Espíritu Santo. Y si alguien insulta, blasfema al Espíritu Santo, ¿qué otra oportunidad tiene en esta vida? Si Él es el que aplica la salvación, si Él es el que convence, si Él es el que nos rocía con su sangre, ¿qué más nos queda hacer si lo negamos? No hay nada más, no hay otro plan de salvación, no hay otro evangelio y no hay otra verdad. Cuando negamos al Espíritu Santo, por eso la palabra dice, no hay perdón para el que blasfema contra el Espíritu Santo, porque no hay nada más que se pueda hacer. O sea, ya Dios dio todo, el plan se ejecutó, pero cuando nosotros negamos ese plan y blasfemamos contra el Espíritu Santo, quien es el que hace la obra en este tiempo, ya no hay otra cosa para hacer en nuestra vida. No hay otra esperanza. Por eso es tan importante el Espíritu Santo, porque Él es el que está trabajando hoy en nuestra vida. Entonces dice Mateo, seguimos en Mateo 12, volvemos a Mateo 12, 22, dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Jesús, aparte de sanar a este hombre que tenía la mano seca, también le traen un endemoniado. Porque esto está en la misma línea, ¿no? Le traen un endemoniado. Estaba tan endemoniado que el hombre ya no podía ver, ya no podía ir porque los espíritus inmundos habían tomado. Evidentemente era una persona que estaba totalmente enajenada. Y Él lo hace libre. Y dice que ese hombre no solamente es libre del demonio, sino que empieza a escuchar, comienza a hablar, se va la mudez, se va la sordera. Y la gente se sorprende, dice, ¿no será este el hijo de David? Este título, hijo de David, no se aplicaba para cualquiera. ¿Qué significa ser hijo de David? Significa ser el Mesías. Significa ser el enviado. Significa ser el que Dios ha enviado para nuestra redención. Y esto le caía mal a los fariseos. Esto les molestaba. Entonces ahí es donde ellos dicen, lo que hace Jesús lo hace por Belzebú. Ahora quiero explicarles un poquito porque esto tiene que ver con lo que hoy estamos viendo sobre este mensaje. ¿Quién eran los fariseos? Los fariseos era una secta religiosa que era parte del pueblo de los judíos, una secta religiosa que siempre ponía la mirada no en lo interno, sino en lo externo, en las apariencias. Ellos siempre estaban preocupados por si el sábado se hacía algo o si alguien hacía algo el sábado. Ellos estaban preocupados de si te vestías de la manera correcta, si usabas los utensilios que tenías que usar para comer, si te lavabas bien la mano. Ellos estaban siempre preocupados por los externos. Ahora Jesús se preocupaba por lo interno de las personas. Y Jesús decía, lo importante acá es lo interno de la gente. Y ellos decían, no, acá lo externo, porque vamos a ser salvos por lo externo, por cumplir cada una y todas las cosas de la ley. Y Jesús, para ellos, rompía un montón de estas cosas y principios que ellos tenían. Entonces, Jesús a ellos los trató con unos calificativos, con unos adjetivos calificativos muy fuertes. A ellos les dijo ciegos, hipócritas, mentirosos, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Así los trataba Jesús a ellos. ¿Por qué? Porque eran sus enemigos. Los fariseos eran enemigos de Jesús. Y de esa manera los trataba. Miren, ¿qué es lo que es un sepulcro blanqueado? En aquella época, cuando enterraban a un muerto, lo enterraban en una cueva, ¿sí? Y ahí lo sellaban con una piedra. Y por supuesto que a eso lo pintaban blanco, inmaculado, hermoso. Pero cuando vos entrabas a esa cueva, ¿qué encontrabas? Mal olor, carne podrida, huesos, nido de gusanos. Y Jesús le dijo a ellos, ustedes son sepulcros blanqueados. Tienen una apariencia hermosa, perfecta, pero por dentro tienen olor,
Yo sé que a ustedes ahora yo los veo todos bonitos, pero capaz que hay alguno acá que por dentro se sienta tan lejos de Dios que se sienta como un sepulcro blanqueado. O sea, por dentro está todo mal. Y capaz que ustedes me ven a mí y dicen, se afeitó para el culto, se perfumó, se bañó, qué bonito se ve el Carlos. Pero por dentro, ¿cómo está nuestro corazón? Y esas personas no podían ver la realidad de cómo está su corazón. Entonces les dijo sepulcros blanqueados. ¿A quién le dijo esto? ¿A sus discípulos? No, a los fariseos, a los que odiaban a Jesús, a los que no aceptaban que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces yo quiero que vayas entendiendo esto. Esta palabra, esta palabra que les dijo que no pueden ser perdonados cuando blasfeman el Espíritu Santo, esa palabra específicamente para aquellas personas que odian a Jesús y no quieren reconocer el plan de salvación. Porque en la Biblia nombra un montón de pecados, todos sabemos. Y el Señor dice que perdona a todos, pero este específicamente es para ese tipo de personas. ¿Y saben qué? Y acá voy a entrar en algo más profundo. Ellos dijeron, Él hace las cosas que hace y hace los milagros que hace por Belcebú. Se hundieron y se echaron tierra solos. ¿Quién es Belcebú? ¿Qué es lo que es Belcebú? Belcebú significa Dios de las moscas, Señor del estiércol. Ese es un nombre que el mismo Dios le ha puesto a Satanás. Cuando Satanás se quiso rebelar, cuando Satanás quiso tomar el trono de Dios, ser como Dios, lo echó de los cielos y le dijo, así vos querés ser Dios, ahí está, sos Dios de las moscas. Ah, vos querés ser Señor igual que yo, ahí tenés, expulsado. Sos Señor del estiércol, del excremento. Miren a dónde lo rebajó Dios, de ser un querubín maravilloso a ser Dios y Señor del estiércol y de las moscas. Entonces, yo te expliqué todo lo que te expliqué recién con respecto al trabajo y a la función del Espíritu Santo para que entiendas algo. Jesús se movía por el poder del Espíritu Santo y estos hombres vienen y dicen, lo hace por el Dios del excremento. Añadieron todos los milagros de Jesús al Dios de las moscas. Esto es tremendo. Díganme una cosa. Una persona llena del Espíritu Santo, nacida de nuevo, ¿diría estas cosas como, ustedes dirían esto? ¡Ni loco! Yo no diría eso jamás. Solamente tenés que estar muy lejos de Dios para decir esta barbaridad. Atribuirle la obra del Espíritu Santo a Satanás. Eso es lo que hicieron los fariseos. Entonces, dice acá, en el 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Jesús les responde con una lógica que cualquiera se puede haber dado cuenta. ¿Por qué las familias se dividen hoy en día? ¿Por qué hay divorcio? ¿Por qué se separan? ¿Por qué? Porque hay maltrato. Porque se ofenden unos a otros, porque se faltan el respeto, porque no se comprenden, no se entienden, no se tienen paciencia. Por eso las familias hoy se dividen. Por eso hoy hay tantos niños sin su papá y su mamá, porque no hay respeto, se terminan dividiendo. Y dice acá, una familia que se divide, que se maltrata, se quiebra. Y Satanás no es así. Miren, si algo podríamos, no sé si decir rescatar o entender o aprender de Satanás. Satanás no está dividido. Satanás los espíritus inmundos, los demonios saben que su designio es estar unidos para que nosotros caigamos, para que nosotros nos apartemos de Dios, para hacer maldad en el mundo, para que el mundo se enfríe, para que no reconozcan a Dios. Ese es el designio de Satanás. Satanás y sus huestes demoníacas están unidos, no están divididos. ¿Y sabes qué? Los fariseos lo sabían a esto. No eran ingenuos, eran estudiosos, entendían la palabra, sabían que Satanás no podía echar a Satanás. Y después sigue diciendo en el versículo 26, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? El reino de Satanás no puede permanecer si Satanás echa a Satanás. Mira, te voy a dar un ejemplo con respecto a esto. A veces, y esto fíjate vos que lo vas a escuchar en el trabajo, en el barrio, en todas partes. Hay personas que a veces están en una mala situación
o que hacen un trato con Satanás y capaz que ni saben que hicieron un trato con Satanás. ¿Cómo hicieron un trato con Satanás? Fumando un porrito. En el barrio te dicen, no pasa nada, esto es común, esto es natural, nadie agarra cualquier planta por ahí y se pone a fumarla. No es natural, hermano. O la tabla ouija, o tal vez el juego de la copa, o alguna llamada de esas personas que hacen telequinesis y no sé cuántas cosas. Y allí, sin darse cuenta, ya firman un trato, ya hacen un trato. Es una probabilidad enorme de que espíritus inmundos ingresen en esa persona por ese tipo de actividades. Hoy en día es muy común el juego de la copa. ¿Cuántos saben que en la escuela, en cualquier lugar, pueden hacer el juego de la copa? Después de que hacen eso, ¿qué pasa? Hay un ruido en la casa, hay una molestia, se siente que una opresión dentro de la casa, no sé, prendí la luz pero alguien lo apagó, vi una sombra que pasó, se cayeron unos adornos del mueble. Chao, hicieron un trato con Satanás sin darse cuenta. Y después viene un tío, esos tíos copados, buena onda, esos tíos que quieren ayudar y te dicen, mira, yo conozco un chamán por acá cerquita, ¿sí? Un chamán que te va a liberar, te va a limpiar, te va a liberar y te vas a sentir bien y vas a volver a la normalidad. Ya se va a ir todo eso. Y va la persona, consulta a este chanta, le hace como una limpieza, vaya a saber qué cosa, no sé muy bien cómo trabajan, pero le hace algo y por 15 días el problema se va. Pero después de 15 días la cosa se pone heavy, la cosa se pone pesada. Ya no es que se caen las cosas, ya no es que se mueve algo, ya no es que hay una sombra, sino que algo la muerde. Ya están durmiendo y algo se le tira encima como que lo quiere matar. Ya en la noche lo destapan. Ya pasan cosas más jodidas. ¿Sabes por qué? Porque Satanás no puede echar a Satanás. Lo que hicieron es de Guatemala a Guatepeor. O sea, entraron por un juego queriendo buscar una solución y buscaron más demonios. Es así como trabaja Satanás, de manera muy sutil, donde vos no te das ni cuenta, pero entraste. Y una vez que entraste, le abriste la puerta a otros demonios. Entonces acá dice Satanás, no echa fuera a Satanás en el versículo 25, porque no está dividido Satanás. Tienen un designio, dañarte, entrar a las vidas de las personas que están perdidas. Y así, como Satanás no está dividido, el Espíritu Santo tampoco está dividido. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos permitir y no podemos ser parte de ser división dentro de la iglesia. Porque eso no es de Dios, por supuesto. Porque una iglesia así no va a prosperar. Y no digo porque lo haya, pero tal vez hayan cosas en tu corazón que no están de acuerdo, que estás tal vez distanciado, como que estás, ya no me importa mucho. El Espíritu Santo tampoco está dividido. Cuando hay división, eso es semilla de Satanás. Él quiere que el cuerpo de Cristo se divida. Y supongamos que José y yo nos peleamos. Él agarra su vida por un lado y yo por otra. ¿Con quién se queda el Espíritu Santo? ¿Con él o conmigo? Con ninguno, porque no está dividido el Espíritu Santo tampoco. Y nosotros tenemos que ser parte de la unidad también para poder ser una iglesia que crece. Entonces todas esas cosas, Satanás nos lleva a entender el Espíritu Santo nos lleva a entender que Satanás no está dividido. Y en el versículo 27 dice, y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién echarán o por quién echan fuera vuestros hijos a los demonios? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. En otras palabras, como yo le decía recién, los fariseos sabían y conocían de la posesión demoníaca. Sabían de esas cosas que pasaban. Entonces Jesús le hace una comparación muy sencilla. Si tus hijos sacan demonios, ¿por quién los sacan? ¿Y ellos qué iban a decir? No, por el dedo de Dios. Ah, claro, tus hijos por el dedo de Dios, pero yo por Beelzebú. De una manera, miren, Jesús los dejó a los fariseos como unos tontos. Realmente los fariseos eran personas tontas. Estaban viendo el mover de Dios adelante de sus ojos y lo seguían negando. Es ahí cuando blasfemamos al Espíritu Santo. Cuando vemos el mover de Dios, cuando vemos la presencia, sabemos que Él va a venir, que va a volver por una iglesia y seguimos negando que necesitamos a Cristo en nuestra vida. Y eso es tremendo. Ellos lo negaban rotundamente de la manera tal vez más tonta que podía ser, que podía haber. Y el versículo 28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios,
ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Mirá, una de las maneras de saber de que el reino de los cielos está presente es cuando los demonios se van. Lo acabamos de leer. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Hay personas que les incomoda el tema de la liberación de personas, la liberación de endemoniados. Hay personas que se sienten mal, que no les gusta, pero déjame decirte que esa es la manera de saber que el reino de Dios está en este lugar. Los demonios tienen que huir, no hay otra, acá lo dice el Señor. Y a veces pasa, de hecho, cada cierto tiempo hay una persona que quiere salir corriendo, una persona nueva que llega, se siente incómoda y voces que le dicen andate, no tenés que estar acá y se sienten mal y se descomponen. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está en este lugar. Porque hay personas, personas que llegan y me dicen, y hacen así, acá se siente algo fuerte, acá se siente algo tremendo. ¿Por qué? Porque no hay demonio que pueda permanecer donde está el reino de los cielos. Cuando Satanás fue expulsado, él puso su reino aquí en la tierra. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra a dar su vida por nosotros, no solamente vino a dar su vida por nosotros, vino a traer su reino aquí a la tierra, lo acaba de decir. Y no solamente acá en la iglesia, en tu casa se tiene que manifestar el reino de los cielos. Y cuando el reino de los cielos se manifiesta en tu casa, no hay demonio que aguante, no hay demonio que pueda permanecer. Y cuando vas al trabajo, vos tenés que ir al trabajo y decir, Señor, que el reino de los cielos entre conmigo a este trabajo, que el reino de los cielos entre conmigo a este lugar, se manifieste tu presencia y todo se tiene que ir. Miren, en todos los trabajos que yo he tenido lo he hecho. He tenido un montón de trabajos que he cambiado de oficina, de lugar, y cada vez que entraba, Señor, entro y tu reino de los cielos viene conmigo. Y ha habido oposición, por supuesto, un montón de cosas, pero he salido victorioso, porque el Señor vino a traer el reino de los cielos a esta tierra, y el reino de los cielos está en este lugar. Es por eso que cada uno de nosotros tenemos que entender que esas cosas no te tienen que asustar, no te tienen que molestar, al contrario, celebrás y pasan, porque el reino de los cielos ha venido a destruir el reino de Satanás. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dice el versículo 31, por tanto os digo, todo pecado, y acá es donde dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesús, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y continúa diciendo algo tremendo, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y acá les dice, miren lo que le dice, generación de víboras, tremendo. ¿Cómo podés hablar lo bueno siendo malo? O sea, esas personas no podían hablar lo bueno porque ya esas personas eran malas, eran árbol malo, no iban a dar fruto bueno nunca. Esas personas estaban muy lejos de Dios. Entonces dice, ¿cómo podés hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo te das cuenta que tu corazón está bueno? ¿Qué es lo que está hablando tu boca? Porque lo que hablas de tu boca habla de lo que hay en tu corazón. De lo que hablas en tu boca es lo que hay en tu corazón. Y acá lo dice, de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque tus palabras serán justificadas y por tus palabras serás condenado. Y acá hay una palabra clave que creo que veamos, que es la palabra blasfemia. ¿Qué es lo que es la palabra blasfemia? La palabra blasfemia es una palabra yuxtapuesta. ¿Qué es una palabra yuxtapuesta? Es una palabra que son dos palabras unidas en realidad. Primero es blas, que significa blas en el caldeo, en el griego significa tonto, significa estúpido, significa lento. Eso es lo que dice el diccionario, ¿no? Significa lento, pero no lento de hacer las cosas lentas, sino lento a la hora de razonar y de pensar. Significa ignorante. Y fame significa hablar. O sea, blasfemar significa hablar estúpidamente, hablar tontamente, hablar torpemente, hablar inoportunamente. Eso es lo que significa. Fíjense que recién, cuando leemos esto, hablamos de que al Señor le vamos a rendir cuenta de todas las cosas que decimos.
Entonces no podemos ser personas que hablan de manera tonta, estúpida, ligera, con el mover de Dios, con las cosas de Dios. No podemos ser ese tipo de persona. Y menos hablar así de quien te da la salvación, de quien te ilumina, de quien te rocía con la sangre de Cristo. No, no puedes hablar así. Eso es lo que significa la palabra blasfemar. Pero para nosotros, los que somos hijos de Dios, los que hemos aceptado a Jesús como salvación, miren lo que nos dice 1 Juan 2:1. Hijitos míos, eso es lo que el Señor te dice a vos. Si vos tal vez tenés el miedo de haber blasfemado contra el Espíritu Santo, tenés temor de haber dicho algo, haber pecado de una manera que lo ofendiste a Él, mirá lo que dice. Hijitos míos, dice 1 Juan 2:1. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Eso es lo que el Señor habla de nosotros. Ese es el mensaje para nosotros. Tenemos salvación en Jesucristo. La palabra del Señor dice que si confesamos nuestra boca, nuestros pecados, ¿qué pasa? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Muchas veces la gente confunde blasfemia con la palabra contristar. Contristar al Espíritu Santo, sí, lo hacemos. Lo hacemos, contristamos al Espíritu Santo. Dice acá en Efesios 4, del 30 al 31, dice: y no contristéis, o sea, no pongas triste al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda cosa mala. Todo lo malo que hacemos, lo que hace es contristar al Espíritu Santo, pero no blasfemar en el Espíritu Santo. Esa es una gran diferencia que a veces se confunde. ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo? Con cada cosa mala que hacemos. Y entonces nos distanciamos del Espíritu Santo. ¿Cómo nos volvemos a conectar con el Espíritu Santo? Confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos. Entonces, ¿cómo yo sé que el Espíritu Santo está en mí? ¿Cómo yo sé que no se ha apartado de mi vida? Porque hay arrepentimiento. Porque Él vino a hacer eso. Él vino a traer arrepentimiento. Y cuando venís a la iglesia, cuando venís ante su presencia arrepentido, con un dolor en el corazón por haberte apartado de Él, ¿sabes quién es? Es el Espíritu Santo, no es ni la conciencia ni nada. Es el Espíritu Santo que te está convenciendo. Y alegrate porque Él está trabajando en vos. Porque esa es la obra del Espíritu Santo en vos. Porque le has permitido a Él trabajar en tu corazón. Dice Hebreos 4:6, pero los que dejan de creer en Cristo, miren este versículo es tremendo, ya creo que casi el último versículo, pero los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios, aunque alguna vez hayan creído que el mensaje de Dios es la verdad y con gusto lo hayan recibido como un regalo. Si dejan de creer en Cristo, lo que habrán hecho será volver a clavarlo en la cruz y burlarse de Él ante todo el mundo. No importa que hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás, ni que hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios, ni lo poderoso que Dios será en el nuevo mundo. Si dejan de creer en Cristo, ya no pueden volver a Él. ¿Sabes qué? A veces nos podemos desanimar, a veces nos podemos defraudar, a veces hay cosas que nos golpean emocionalmente, pero nunca dejes de creer en Cristo. Nunca lo dejes, porque después de Él ya no hay más nada. Ya no hay nada que te pueda ayudar y sacar adelante. Entonces superá tal vez ese dolor, esa tristeza, superá lo que te está deteniendo, pero no dejes nunca de creer en Jesús, no te apartes de Él. Y por último, vemos a Pablo que dice en 1 Timoteo 1:13, anteriormente yo era un blasfemo. ¿Cómo era Pablo antes? Ese tipo era bravo, Pablo era bravo, dice, anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente. Miren cómo era Pablo, era tremendo. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Entonces puedo decir, en mi vida pasada yo dije un montón de barbaridades. Pero déjame decirte que acá lo dice, eras un ignorante, no entendías bien. ¿Cuántos de ustedes antes de conocer a Cristo dijeron tontería y media en contra de Dios, en contra de la iglesia? Manolo, ¿no? En contra de los pastores. ¿Quién antes de conocer a Dios no dijo alguna pavada por ahí? No, los locos esos de los evangélicos que le entran a la pandereta y no paran nunca, ¿no? Parece que fumaran no sé qué cosa.
Y el pastor, todos los pastores son chantas, ¿no? Esa es clásica, todos los pastores son chantas. Y ahora estás acá y querés ser pastor encima. Y el pastor y los hijos del pastor y los hermanos del pastor, todos son iguales. ¿Pero por qué lo hacías? Porque ignorabas hasta que el Espíritu Santo vino a tu vida y te abrió la mente. Dijiste, necesito a Jesús, necesito a Cristo. Y el Espíritu Santo entró en tu vida y hoy estás lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor por eso? Amén. Ese es el obrar del Espíritu Santo. Y yo quiero que hagamos algo, que hoy quiero que te pongas de pie, porque vamos a agradecer al Espíritu Santo por la obra que ha hecho en la cruz. Él nos ha rociado con la sangre de Cristo. Él nos ha convencido en su amor. Entonces yo quiero que cierres tus ojos, si puedes alzar tus manos y decirle gracias Espíritu Santo por todo lo que has hecho en mí. No entendía ni sabía lo grande que es tu obra para con mi vida. Y lo grande que es tu amor para mí. ¿De dónde me sacaste? ¿De dónde me trajiste? ¿Dónde estaba yo y dónde estoy ahora? Jamás lo hubiese imaginado. Pero es por tu amor, es por tu obra, es por tu gracia, Espíritu Santo, que hoy lo podemos hacer. Vamos a adorar al Señor. Amén.